Había algo indescriptiblemente aterrador en las cumbres nevadas del Himalaya, algo que las tribus locales susurraban en susurros temerosos y los alpinistas occidentales apenas osaban mencionar. Entre la bruma perpetua y los vientos cortantes, se escondía la leyenda del Yeti, una criatura que caminaba en las fronteras de la realidad y la mitología, dejando tras de sí un rastro de misterio y terror. Los orígenes del Yeti se perdían en los pliegues del tiempo, entre las leyendas antiguas de los habitantes de las montañas. Los chamanes contaban historias sobre un ser que habitaba las cumbres desde tiempos inmemoriales, una entidad que mezclaba las fuerzas de la naturaleza con lo sobrenatural. Le llamaban Meto Kangmi, la criatura de las alturas. Según las leyendas locales, el Yeti era el guardián de las montañas, protector de un equilibrio frágil entre la naturaleza y el hombre. Sin embargo, esta dualidad traía consigo una sombra oscura. Se decía que, cuando la balanza se inclinaba hacia el desastre, cuando la avaricia de los hombres amenazaba la armonía natural, el Yeti se transformaba en un ser vengativo, una fuerza de caos que acechaba en la oscuridad. Fue en 1921 que las cumbres del Himalaya se convirtieron en el escenario de una tragedia que pasaría a la historia. Una expedición internacional, compuesta por alpinistas de diversas nacionalidades, se aventuró en las alturas gélidas con la esperanza de documentar al legendario Yeti. Llevaban cámaras, diarios y una mezcla de emoción y temor en sus corazones. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Las cámaras capturaban impresionantes vistas de las cumbres, y los diarios se llenaban con las expectativas y experiencias de la expedición. Sin embargo, conforme se adentraban en las regiones más remotas y desafiantes, la atmósfera cambiaba. El viento llevaba consigo un susurro inquietante, como si las montañas mismas susurraran advertencias a aquellos que osaban desafiar lo desconocido. Fue en una noche sin luna cuando ocurrió el primer ataque. El equipo acampaba en la ladera de una montaña, rodeado por un silencio abrumador. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido por el sonido de una lucha feroz. Cuando el resto del equipo llegó al lugar, encontraron a uno de los alpinistas desaparecido, su tienda destrozada y huellas gigantes que se perdían en la nieve. Este fue el preludio de una serie de ataques cada vez más violentos. Los alpinistas se encontraban con huellas inconfundibles, evidencia de que algo enorme y aterrador merodeaba en las alturas. Al principio, creían que era una especie desconocida de oso, pero conforme los encuentros se volvieron más frecuentes, la verdad se tornó ineludible. El Yeti, la criatura de las leyendas, estaba entre ellos. Las noches en las cumbres se volvieron una danza macabra entre el silencio y los aullidos distantes del viento. Los alpinistas se despertaban con el presentimiento de que algo les observaba desde la oscuridad, una presencia indescifrable que acechaba en las sombras. Los alaridos nocturnos, a veces cercanos y otras lejanos, se convertían en el leitmotiv de sus pesadillas. Fue durante una de esas noches que una de las alpinistas, Eleanor Thornton, experimentó un encuentro cercano con la criatura. Despertó con la sensación de que algo la observaba. Abrió los ojos para encontrarse cara a cara con dos ojos brillantes en la penumbra. La figura gigantesca se deslizó entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de terror. Eleanor apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura desapareciera en la noche. Los ataques se intensificaron, y la expedición se vio envuelta en un manto de paranoia y desesperación. Cada sonido en la oscuridad se volvía una amenaza, y las huellas del Yeti parecían estar en todas partes. Aquello que buscaban con ansia se había convertido en su sombra, una presencia omnipresente que les recordaba la fragilidad de la línea entre la curiosidad y el desastre. Con el paso de los días, la expedición comenzó a desmoronarse. El miedo y la incertidumbre minaron la moral de los alpinistas, y las tensiones se volvieron insoportables. Sin embargo, no podían abandonar la búsqueda del Yeti. Estaban atrapados entre la obsesión y el terror, decididos a desentrañar el misterio incluso si eso significaba enfrentarse a la criatura misma.
Fue en una gélida mañana cuando la tragedia alcanzó su punto culminante. Los alpinistas, hundidos en un sueño agotador después de una noche de temblores y susurros en la oscuridad, despertaron con el rugido atronador de una avalancha. El campamento quedó sepultado bajo toneladas de nieve, y aquellos que lograron sobrevivir se encontraron en un mundo transformado por el caos. Entre los escombros yacen los diarios empapados de los alpinistas, testimonios de sus últimas horas. En sus páginas, describían encuentros finales con la criatura, sus ojos reflejando la desesperación de quienes saben que han desafiado límites más allá de su comprensión. Un último alarido, mitad aullido, mitad lamento, resonó en las cumbres mientras la nieve se llevaba consigo el rastro de la expedición. El mundo exterior apenas llegó a conocer la historia de la expedición perdida en las cumbres del Himalaya. Los informes oficiales atribuyeron la tragedia a una avalancha imprevista, y las huellas del Yeti fueron descartadas como simples alucinaciones, producto del estrés y la falta de oxígeno en las alturas. Sin embargo, aquellos que se aventuran a las cumbres nevadas aún cuentan historias de encuentros cercanos con la bestia mitológica. Susurran en voz baja sobre el aullido que despierta en las noches más oscuras, sobre la sombra gigantesca que se desliza entre las montañas, y sobre la tragedia que aguarda a aquellos que desafían las cumbres del desatino en busca de lo desconocido. La leyenda del Yeti, ahora manchada con la sangre y el hielo de una expedición olvidada, persiste como una advertencia silenciosa para los que se aventuran demasiado lejos en la tierra de los susurros congelados. Relato 2. El rugido del motor resonaba en la quietud de la noche mientras conducía por sinuosas carreteras que serpentean a través de los montes nevados. Mi nombre es Alex Bennett, un aventurero solitario que buscaba la emoción en las rutas menos transitadas. A medida que avanzaba, las sombras de los árboles proyectaban figuras fantasmales sobre la carretera helada, y la luna lanzaba destellos plateados sobre la nieve que cubría los bosques. La oscuridad era profunda, rota solo por los faros del automóvil que iluminaban la carretera. A medida que ascendía por las montañas, la sensación de estar solo en la inmensidad de la naturaleza me envolvía. Aunque mi mente estaba enfocada en la emoción de la travesía, algo en el aire me hacía sentir observado, como si las sombras de los árboles escondieran secretos insondables. Mi destino era una cabaña remota en lo más alto de la montaña, un refugio solitario donde esperaba encontrar la paz que solo la naturaleza podía ofrecer. Sin embargo, la tranquilidad de la noche se veía amenazada por una sensación sutil de inquietud, como si la propia montaña susurrara advertencias que mi mente no podía descifrar. A medida que avanzaba, una niebla gélida se arrastraba por el bosque, envolviendo los árboles como cadenas de espectros. Mis faros perforaban la neblina, revelando senderos misteriosos que se adentraban en la penumbra. A lo lejos, un sonido gutural rompió la calma, un aullido distante que resonó en el silencio de la noche. La presencia de algo indescriptible se apoderó de mí. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando una explicación lógica para el aullido que había cortado el aire. Pero la lógica se desvanecía, dejando espacio para la posibilidad de lo sobrenatural. Una sensación helada se deslizó por mi espalda mientras continuaba el ascenso, las sombras densificándose a mi alrededor como una manta de oscuridad. Capítulo 3. Encuentro en la carretera helada. A medida que giraba una curva pronunciada, los faros iluminaron algo inesperado en el camino. A lo lejos, una figura masiva se alzaba en medio de la carretera, una silueta borrosa que parecía desafiar la realidad. Mis manos apretaron el volante con fuerza, y mi pie se posó sobre el freno, deteniendo el automóvil en seco. Allí, erguido en la nevada carretera, estaba el Yeti. Sus ojos brillaban con un resplandor misterioso, y su pelaje blanco se confundía con la nieve que cubría la tierra. El corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba a la criatura, paralizado por una mezcla de asombro y temor. El Yeti permaneció inmóvil,
como una estatua tallada en la misma esencia de la montaña. Sus ojos, profundos y penetrantes, me examinaban con una intensidad que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. En ese momento el aire se llenó con un sonido estremecedor, un aullido que reverberó en la quietud de la noche, como un eco de tiempos olvidados. Mis manos temblaban mientras intentaba alcanzar la cámara en el asiento del pasajero. Quería documentar este encuentro insólito, probar que no era solo fruto de mi imaginación. Pero antes de que pudiera capturar la imagen, el Yeti se desvaneció en la neblina, dejándome con la incertidumbre de si lo que había presenciado era real o un truco de la mente. La niebla se espesaba a mi alrededor, y la carretera desaparecía en una maraña de sombras. Sin embargo, el aullido persistía, guiándome como una sirena hacia lo desconocido. Con el corazón en la garganta, decidí seguir adelante, atravesando la neblina que ocultaba el destino final de la montaña. A medida que avanzaba, la neblina se volvía más densa, envolviendo el automóvil en un abrazo frío. La carretera se volvía una serpiente helada, serpentando entre árboles que se erguían como guardianes silenciosos. Mis faros apenas penetraban la espesura, y la única guía era el aullido que se intensificaba en la distancia. Finalmente emergí de la niebla en un claro despejado. Ante mí se alzaba una cabaña olvidada, sus paredes de madera resistiendo el paso del tiempo. Las ventanas rotas revelaban la oscuridad que yacía dentro, y la puerta se balanceaba débilmente con el viento. A pesar de la atmósfera de abandono, sentí que no estaba solo. El aullido del Yeti resonaba en la montaña, pero ahora parecía emanar de la cabaña misma. Con pasos titubeantes, me acerqué al umbral oscuro, la puerta crujiendo en protesta cuando la empujé hacia adentro. Dentro de la cabaña, la oscuridad era total. Solo la luz de la luna filtrándose por las ventanas rotas revelaba siluetas desconocidas. Mientras exploraba la habitación, mis ojos se posaron en un rincón oscuro donde una figura se erguía en la penumbra. Era el Yeti, pero esta vez no era una criatura de pelaje blanco y ojos brillantes. La figura se desvanecía entre sombras, como si estuviera compuesta por la misma oscuridad que llenaba la cabaña. Sus ojos resplandecían en la oscuridad, y su aullido se mezclaba con el viento que susurraba a través de las ventanas rotas. El encuentro con el Yeti en la cabaña no duró mucho. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome con más preguntas que respuestas. La noche seguía siendo profunda, y el aullido se desvanecía en la distancia, como una melodía que se aleja en la penumbra. Con el corazón lleno de misterio y la mente inquieta, abandoné la cabaña olvidada y regresé al automóvil. La neblina se había disipado, revelando una carretera desierta que descendía por las montañas. Mientras conducía hacia la oscuridad de la noche, la luna iluminaba mi camino, pero la presencia del Yeti persistía en mi memoria, un eco inolvidable de lo desconocido en los Montes Nevados.